Tenemos un ejemplo numérico de cálculo de, de liquidación anual de IRPF, de rentas de trabajo en relación de dependencia. Tenemos acá en la parte superior de la pantalla o del Excel, tenemos la letra del caso. Es una persona que trabajó como dependiente en una empresa durante 2016 y percibió en concepto de retribuciones las siguientes partidas. Tuvo sueldo por un monto de 40.000 mensuales, aguinaldo en los meses de junio y diciembre por 20.000 cada uno, salario vacacional por 20.000, cobró un bono de fin de año por 50.000 en el mes de diciembre, obtuvo de parte de su empleador una canasta de bienes clásica de fin de año que se dan en algunas empresas en el mes de diciembre, y como dice más abajo, tuvo aportes anuales por 76.500, es decir, aportes jubilatorios, seguro de salud, FONASA, FRL. Ahora vamos a ver por qué es necesario detallar o tener como separado o discriminados estos datos. Tiene dos hijos menores a cargo, de los cuales se deduce el 100% a los efectos del IRPF. Tuvo retenciones de IRPF que le realizaron por 11.000 y alquiló una vivienda, la vivienda donde reside, por 13.000 pesos mensuales. Bien, a los efectos de la liquidación vamos a ir por partes. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de las rentas o de los ingresos que tuvo la persona, y luego vamos a pasar al análisis de las deducciones, porque la ley permite determinadas deducciones a los efectos del IRPF para pagar un poco menos de impuestos. Bueno, lo primero, en el caso de los ingresos, tenemos el sueldo que tenemos que fueron 40.000 mensuales, lo vamos a pasar a anual, es decir, los 40.000 que cobró por mes, vamos a hacerlo por 12. El bono de fin de año de 50.000 está grabado independientemente de que sea regular y permanente. Esto es una condición que se tiene que dar en el caso de que sea o no grabado para la seguridad social, es decir, los aportes jubilatorios, FONASA y todo eso. Después tenemos la canasta. Este tipo de canasta de bienes así de fin de año no está grabado a los efectos del IRPF, así que no lo vamos a tener en cuenta, así que ahí vamos a dejar la casilla en cero. Luego las otras partidas sí las vamos a contemplar. Después tenemos el aguinaldo, que lo vamos a dejar por separado y vamos a ver por qué. Por 20.000, que lo cobró en los meses de junio y diciembre, o sea que eso va por 2. Salario vacacional por 20.000, lo que nos hace un total de 60.000 entre salario vacacional y aguinaldo. Luego pasamos a las cargas sociales, es decir, aquellos aportes que hizo la persona al BPS por conceptos de jubilación, FONASA, FRL, que según la letra fueron 76.500 pesos. Después, otro rubro que nos permite la normativa deducir para el IRPF son los hijos menores a cargo. Está permitido hasta 13 bases de prestaciones por hijo, si estos no son discapacitados. Si fueran discapacitados y están reconocidos legalmente por tal condición, lo que me permiten deducir es el doble, es decir, en vez de 13, 26 bases de prestaciones. En este caso no tienen discapacidad los hijos menores a cargo y los deduce al 100% él. Así que vamos a hacer 13 por el valor unitario de la base de prestación para el 2017, que es de 3.611 pesos, por 2, porque son dos hijos, lo que nos da un total de 93.886, que sumado a las cargas sociales da 170.386 de deducciones.
Luego, una vez que tengo determinado estos conceptos, pasamos a las escalas para poder determinar el impuesto tanto de ingresos como de deducciones. Una vez que estamos en las escalas, tenemos acá arriba y a la izquierda la escala de rentas anual para 2017 y acá un poco más abajo la escala de deducciones. Vamos a ver que si bien la mecánica para el cálculo del impuesto de uno y otro es similar, en el caso de las tasas y de algunas franjas es distinta una respecto a la otra. Tenemos total de rentas 530.000, que me lo trae de la hoja anterior, como podremos ver acá, eran 530 el total de rentas. Después tenemos las deducciones acá más abajo, que también lo trae de acá, y el aguinaldo y salario vacacional, que también tenemos ahí, que podemos corroborar esos datos. Bien, ¿cómo calculamos, cómo empezamos a calcular el IRPF sobre rentas? Bueno, acá lo importante es que tenemos que ir por franja, ¿no? Es decir, la primer franja que me indica es la escala es de 0 a 84 bases de prestaciones. Este primer tramo se va a decir o se dice que es el mínimo no imponible, es decir, porque hasta ese importe, hasta 84 bases de prestaciones, no están grabadas las rentas, es decir, van a tasa cero, y a partir de ahí sí empiezan la escala a ir por tramos, primero el 10, después el 15, 20, 22 y así sucesivamente hasta llegar al último. La primer franja, es decir, la que va de 0 a 84 bases de prestaciones, esto que vemos acá es la misma escala que tenemos acá a la izquierda, pero pasada a pesos, ¿no? Es decir, las bases de cada tramo, de cada nivel, por el valor unitario de la base para el 2017. Entonces, el primer tramo que tenemos es de 0 a 303, 324, que no está grabado, es decir, que va a tasa 0%, ¿no? 303 por 0% nos da 0. El segundo tramo, es decir, graba aquellas rentas que van desde los 303.324 hasta 433.320. Estas van grabadas a la tasa del 10%. Entonces vamos a hacer la diferencia, es decir, los 433.320 menos 303.324, que nos da 129.996, por el 10%, que es la tasa de ese nivel. Nos da un total de 13.000. Luego pasamos al siguiente nivel. Nosotros vamos a seguir avanzando de esta manera hasta, hasta que lleguemos a nuestro tope, que son 530.000 pesos, que fueron nuestro total de rentas que tuvimos en el año. En este caso, como vemos en el tercer escalón, tenemos de 433.320 a 649.980, grabado al 15%, pero como en nuestro caso tenemos 530.000, o sea, no vamos a completar el total de la franja al 15%, sino que nos vamos a quedar un poco antes, en 530, dado que es menor a 649.980. Es decir, vamos a hacer nuestros 530 menos los 433.320, que nos da 96.680, y esto va a ir multiplicado a la tasa del 15%. Esto es importante porque, bueno, si yo tomara toda entera el tramo, me daría, bueno, un impuesto mucho mayor, ¿no? O sea, voy siempre hasta la concurrencia o hasta el importe de rentas que yo tenga, y ahí me topeo.
Bien, esto una vez que llegué y completé la escala, sumo todos los importes que fui generando para cada tramo y ese total va a ser el IRPF sobre rentas. Luego tenemos, o teníamos más bien dicho, el aguinaldo y el salario vacacional, que eran 60.000, la suma de ambos. En el caso del aguinaldo y el salario vacacional, el tratamiento va a ser un poco distinto porque no se va a someter a la escala de rentas como el resto de los ingresos, sino que se va a grabar directamente hasta la tasa máxima alcanzada en la escala de rentas por las otras rentas que tuve. Es decir, en este caso llegué hasta el 15%, así que ese 15% va a ser el que me va a grabar la totalidad del aguinaldo y el salario vacacional. Esto me da un total de 9.000 que, sumados a el impuesto generado por las otras rentas salidas de la escala, me da un total de 36.502. Bien, una vez que tengo esto, pasamos a las deducciones. Las deducciones va a ser la misma mecánica que para el caso de los ingresos, pero lo único que va a cambiar va a ser algunos porcentajes de la escala y los tramos. Acá vamos a ir desde 0 a 36, 36 a 96 y así sucesivamente como se ve en la imagen. Bueno, obviamente acá el primer tramo ya va al 10%, o sea, no tengo 0%, no tengo mínimo imponible para las deducciones. Y bueno, empezamos a calcular. El primer tramo van a ser 129.996 menos 0, es decir, el primer tramo va a ir a la tasa del 10%. Luego, en el segundo tramo, tengo que va desde 346.656 a 129.996. Pero, como yo llego hasta 170, me voy a quedar antes. Es decir, voy a hacer la diferencia entre 170 y el piso inferior, digamos, de la escala. Y la diferencia va a ser lo que va a ir grabado a la tasa del 15% en este caso, que es el segundo tramo de la escala de deducciones. Bien, y ahí luego sumo el total de los importes que sale de las escalas y me da 19.058. Una vez que ya tengo el IRPF sobre las deducciones y el IRPF sobre las rentas o sobre los ingresos, pasamos a la liquidación, que es ni más ni menos que el IRPF sobre rentas menos las deducciones, o el IRPF sobre deducciones. Esto, como podrán corroborar, ya viene traído de la hoja anterior, es decir, 36.502 fueron las rentas y 19.058 fueron las deducciones. A esto tenemos que agregarle luego la deducción por el arrendamiento. El dato de la letra nos decía que había alquilado una vivienda donde reside por 13.000 mensuales y que había tenido retenciones por 11.000. Entonces, ¿cómo lo tengo que contemplar esto para la liquidación? Se permite, y es un beneficio que la norma me permite, descontar hasta el 6% de los alquileres pagados en el año, el famoso crédito por arrendamiento de inmuebles, siempre y cuando ese inmueble sea para casa habitación del contribuyente, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar los 13.000 mensuales que pagué durante el 2016, multiplicarlos por 12, porque fueron 12 meses, hagamos el supuesto que estuvo todo el año arrendado, por el 6%. Esto me da 9.360 que la DGI me devuelve por concepto de alquileres pagados.
Esto me da un subtotal de 8.084, que surge de hacer el IRPF sobre rentas menos las deducciones y menos el arrendamiento. Y a esto finalmente le tengo que descontar las retenciones, que según el dato de la letra eran 11.000 pesos en todo el año, ¿verdad? Bien, esto me da un crédito, es decir, las retenciones, o sea, lo que me retuvieron supera a lo que tendría yo que haber pagado de IRPF una vez consideradas todas las deducciones y el crédito fiscal por arrendamiento. Me da que, bueno, las retenciones fueron superiores. Esto es lo que se conoce como ajuste anual de IRPF, que es de donde sale el crédito automático que las personas van con la cédula o se pueden fijar en la página de DGI. Nosotros vamos a la página de la DGI y entramos a la parte de IRPF y IAS, yendo a de la parte de declaración jurada IRPF 2016 y venimos más abajo y acá donde dice consulte si posee crédito disponible. Fácilmente, si entramos ahí y digitamos nuestra cédula, podemos constatar fácilmente si contamos con algún crédito automático ya aprobado y listo para ser cobrado por la persona, porque esto en realidad lo hacen todas las empresas, o al menos deberían hacerlo, para ver si lo que retuvieron por concepto de IRPF fue correcto o no. Y en el caso de que diera un saldo, bueno, ese saldo es lo que se va a retener a la persona junto con el sueldo o con las retribuciones que tenga en el mes de diciembre. Bueno, espero que les haya servido el video. Cualquier cosa me pueden dejar sus comentarios y será hasta el próximo video.